Bueno, este profesor vamos a explicar el trabajo número 2. Uno de los objetivos principales, o de lo que se pidió, es calcular la altura del embalse que debe tener. Los conceptos previos a considerar son los siguientes. Volumen muerto es el volumen de agua almacenado en un embalse que no puede ser utilizado parcialmente, ya sea porque está por debajo de la toma de captación o porque está reservado para la sedimentación natural. En este caso es el último punto. Altura oleaje es la altura media estimada de las olas generada por la acción del viento sobre la superficie libre de un cuerpo de agua. Revancha es la altura extra seguridad que está pensada para errores operativos o eventos extraordinarios, como sismo, viento y que sea subida. El objetivo del trabajo anterior fue sacar el volumen de demanda. Entonces el volumen de demanda, exclusivamente de demanda, es de 1.600 millones de metros cúbicos. Aquí se puede apreciar el área, cómo se determinó. Cómo se determinó fue una... Al cerrar el área fue una manera lógica, de tal manera que se siguió el cauce del río. Y tampoco el ensanche también fue lógico. Que igual este de dimensión de área igual no afectó en el cálculo de la altura, pero más adelante se va a explicar. Aquí está el plano topográfico, el curvo de nivel. Las curvas de nivel fueron obtenidas gracias a la herramienta Google Earth y una página web que se llama GPS Visualizer, que básicamente trabaja con la altura. Entonces, ¿qué función cumple estos dos programas? Hace un símil, trata de simular lo más parecido posible a un levantamiento topográfico que se hace en la vida real. Entonces, con esto tuvimos los datos correspondientes a cada curva de nivel, que sería su cota mínima, su cota máxima y su área. Todo eso por cada curva de nivel. En este caso arrojó 24 curvas de nivel. Y la lógica es la siguiente. Aquí se ve el corte, supuestamente, cómo se rellena, se va a rellenar de forma trapezoidal. Entonces el agua va a caer, se va a rellenar todo este cuerpo de forma trapezoidal. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que está amarillo representa cada curva de nivel y cada curva de nivel se ve como una lonja, una capa. Entonces, en el primer caso, el volumen que va a acumular esa curva de nivel sería área basal por la altura. Y para sacar el volumen de la curva de nivel 2 sería distinto, porque se hace un promedio de las áreas basales de la misma área en cuestión y el área anterior, por la altura. Solamente la altura de esa lonja, que sería este H que está en color morado. ¿Y cómo saco esta? Básicamente es una diferencia de altura. ¿Y por qué se hace esto? Ese promedio es porque ese promedio, como es el terreno es irregular, al asumir que tiene forma trapezoidal, a veces va a haber cachos que van a estar afuera de la figura y cachos que van a estar dentro de la figura. O mejor dicho, diferenciales, pequeños huecos que van a quedar. Entonces el promedio es para compensar lo que pasa. Luego estuvimos... ya, y así se hace con todo, con cada longe o curva de nivel. Entonces cada curva de nivel va a tener cierto volumen. Y ese volumen se va a ir acumulando. En este caso, luego que tuvimos el volumen acumulado, hicimos la gráfica de altura acumulada versus volumen acumulado. En este caso, como los datos que nos arrojó, los datos fueron suficientes solamente para acumular 440 millones de metros cúbicos. Entonces lo que se hizo es una extrapolación, ya que el gráfico solamente llega hasta esa magnitud. Entonces lo que hizo fue una extrapolación. ¿Para qué la extrapolación? Para obtener cuál es la altura para acumular 1.600 millones de metros cúbicos. Entonces se extrapoló. Y además, ¿por qué? Además, al extrapolar, da un valor de altura de 398 metros de altura, solamente por volumen de demanda. Ahora, aquí está el gran detalle. Dice, cabe destacar que esta altura está determinada por el área que se delimitó en Google Earth. Es decir, si el área hubiera sido más grande, el valor de altura hubiera sido menor. Entonces, al momento que se eligió el área, fue lo más lógico posible. Entonces, hipotéticamente, si hubiera sido más grande, hubiera ensanchado más el cauce del río, la altura hubiera sido menor. Pero, como se puede apreciar aquí, hay pequeños cerros que encajonan el río. Entonces, por eso da ese valor tan elevado de altura. Porque igual cabe destacar, si yo ensancho
el área de cálculo nivel también se va a agrandar, va a ser mayor su valor. Entonces, este es el valor de la altura que nos arrojó con esa área, 398 metros de altura. Luego el volumen muerto fue a un porcentaje de 0,001% a lo largo de 70 años de, del caudal del río. Luego el volumen muerto da una magnitud de 347 millones y con eso obtuvimos también la altura. ¿Y cómo lo obtuvimos? También gracias a la gráfica de altura versus volumen acumulado. Entonces en este caso se interpoló y nos da una altura de volumen muerto 73 metros. Luego habría que sacar la altura del viaje. Y según ese autor, que trabaja con dos parámetros, que es el, el largo o el trayecto de todo el, a lo largo de todo el embalse, lo arrojó a 5,8 kilómetros, todo el largo, todo el trazo. Y como este autor trabaja con dos parámetros, que es el fetch y el viento en la zona nos da una altura de viaje de 2 metros. Y además, la altura revancha, algunos autores establecen que es 1,5 la altura oleaje. Entonces sería 1,5 el valor que sacamos anteriormente, da 3 metros. Y luego finalmente obtuvimos la altura final, que es sumando la altura de revancha, altura de oleaje y altura de volumen muerto, dando un total de 466 metros. Bueno, una vez revisados los datos de altura, podemos pasar a ver nuestro espejo de agua dentro de nuestro terreno, el cual lo obtuvimos a través del programa QuIS. Eh, También dentro de los objetivos de este trabajo se solicitaba un análisis de los estudios para la construcción de un embalse. Dentro de los estudios a realizar se encuentran los estudios topográficos y cartográficos, que tienen como objetivo conocer la forma exacta del terreno y la morfología del valle o terreno donde se va a emplazar la presa. Dentro de las actividades realizadas en este estudio se encuentran los levantamientos topográficos, análisis y fabricación de curvas de nivel y generación de planos digitales. También tenemos los estudios hidrológicos, el cual tienen como objetivo conocer el régimen de caudales del río y el comportamiento histórico que ha tenido en las crecidas. Dentro de la actividad está la recopilación de datos históricos de caudales, análisis de caudales medios, mínimos, máximos. También tenemos los estudios sedimentológicos, el cual tiene como objetivo determinar cuánto material sólido transporta el río y su efecto en la vía útil para una construcción de embalse. Dentro de la actividad a realizar en este estudio se encuentra la toma de muestras de sedimento y un análisis granulométrico de este, además de la estimación de tasas de cimentación anual que existe en el terreno. También tenemos el estudio geológico, el cual tiene como objetivo conocer las características del subsuelo y su capacidad de soporte para una presa. Dentro de la actividad a realizar en este estudio se encuentran los sondeos, calicatas y ensayos de laboratorio, ya sea de permeabilidad, resistencia, plasticidad del terreno. También tenemos los estudios sísmicos, cuales tienen como objetivo evaluar la seguridad del embalse en caso de terremotos futuros. Dentro de la actividad de este estudio se encuentra la revisión de normativa sísmica vigente y un análisis de estudios sismológicos a través de los años dentro de la zona. También tenemos los estudios ambientales, que tienen como objetivo identificar y mitigar los impactos sobre el medio ambiente que puede eh, conllevar la realización de un embalse. Dentro de la actividad de este estudio se encuentra el levantamiento de flora y fauna y la calidad del agua del lugar. Por otra parte, tenemos los estudios sociales y económicos, los cuales tienen como objetivo evaluar el efecto en la comunidad cercana o adyacente al terreno donde se emplazará el embalse y la rentabilidad del proyecto. Dentro de la actividad de este estudio se encuentra el análisis de los usos de agua que tiene el río o el embalse a futuro, ya sea si es para riego, para energía, agua potable
y el control de las crecidas que ha tenido e impactado en la comunidad a lo largo de los años. También se debe evaluar el costo-beneficio y la factibilidad económica de la realización de una presa o embalse. Por otra parte, tenemos los estudios de materiales y logística, los cuales tienen como objetivo garantizar la disponibilidad de los insumos para la construcción del embalse o presa. Y finalmente tenemos el estudio legal y normativo, el cual busca el objetivo de aplicación para poder cumplir con la normativa vigente y obtener los permisos considerados para la realización de un embalse o presa, dado ya sea la tramitación en la Dirección General de Aguas y las autoridades ambientales aprueben el proyecto. Siguiendo para la elección del tipo de presa, nos enfocamos en tres puntos clave para la elección de este. Ya es la topografía y morfología del valle, el material de la zona que sea competente y la huella ambiental que puede generar. Dadas estas tres condiciones, determinamos que la presa de materiales sueltos era la indicada para el sector, ya que el terreno se encuentra en un espacio más o menos abierto y adyacente a una comunidad, por lo que una presa de materiales sueltos cumple con las características, ya que se construye en base a materiales locales, ya sea grava, rocas y arcillas del lugar. Las ventajas que tiene este tipo de presa es que se adapta muy bien a un valle ancho, que es nuestro caso, y tiene un menor costo en caso de que el material sea el adecuado. Además tiene un menor impacto visual, ya que se puede buscar una forma de ser más armonioso con todo el paisaje adyacente a él. Aquí podemos ver el emplazamiento que tendría la presa, ya sea en forma lateral, adyacente como se ve al pueblo cercano, y transversal, formando una especie de contención hacia un embalse. Siguiendo finalmente con el proceso constructivo de la presa, tenemos en primer lugar la preparación y desvío del río, que tiene como objetivo habilitar la zona seca para construir la presa. Segundo, tenemos la excavación y preparación de fundaciones, donde tiene como objetivo excavar hasta llegar a suelo o roca competente y se realiza una zanja de cimiento para que vaya en el eje de la presa, que este será y cumplirá como núcleo impermeable. Siguiéndose con el proceso constructivo está la construcción del núcleo impermeable, que generalmente se hace de arcilla compactada o una pantalla de hormigón de 20 a 30 centímetros, el cual va a actuar como una barrera hidráulica para evitar filtraciones de la presa. Eh, Seguimos con la colocación de espaldones, ya sea de enrocado o material suelto, que va por ambos lados del núcleo, que servirán de estructura soportante. Se hace un enrocado en las aguas abajo para generar una estabilidad de la presa y grava y arena en aguas arriba como filtro y también estructura soportante. Seguimos con la colocación de filtros y drenes. Entre el núcleo y los espaldones se colocan filtros de arena y grava. En las aguas abajo se instala un tren de material granular o tuberías perforadas que captan filtraciones y alivian las presiones del agua en la presa. Seguimos también con la protección de las aguas arriba, que es para evitar erosión por olas o hielo del río. Se coloca una protección de enrocado, comúnmente llamado riprap, que va sobre el talud de aguas arriba. Finalmente se coloca la construcción de obras anexas, que ya vienen a ser la instalación de piezómetros para medir la presión intersticial que va a llevar el núcleo de la presa, y tuberías de control de drenaje, para finalmente tener un llenado inicial del envase de forma gradual y controlada, donde se debe monitorear la estabilidad de taludes, presiones en el núcleo y filtración en los drenes. Muchas gracias por su atención.